Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. No hay Estado si no sabemos contar a la población, su actividad, qué sucede en el Estado. Y México tiene uno de los institutos para medir, para contar, para saber quiénes somos, que es el INEGI, mejores del mundo. Y se ha sabido proteger, crecer, mejorar. Y gracias al INEGI sabemos muchísimas cosas de México, pero hoy vamos a hablar de una de ellas fundamentalmente, es cuál es el ingreso y el gasto de los mexicanos. Porque hace muy poco se presentó esta encuesta, una encuesta que lleva muchos años haciéndose y por lo tanto la podemos discutir con una visión histórica y qué mejor para ello que una historiadora, pero sobre todo la presidenta del INEGI, Graciela Márquez. Bienvenida, Graciela. Muchísimas gracias a ambos. Me da mucho gusto estar acá y sobre todo me da gusto para hablar del INEGI, para hablar de esta institución que efectivamente tiene este mandato de tocar a las puertas de los hogares y de las empresas para conocernos mejor. Nuestro moto dice Conociendo México y eso es lo que hacemos. Yo vi una presentación tuya de lo más interesante y voy a hacer algunas preguntas en torno a ello, pero nos irá llevando a otros lados. Pero vamos a empezar con eso de conocernos, porque una de las cosas más difíciles y que yo creo que has sabido hacer mejor el INEGI es tocar la puerta, que le abra al ciudadano, que se siente con un encuestador y que pues nos cuente lo que sea la encuesta en cuestión. Y esta encuesta que le permite a los mexicanos saber realmente cuáles son sus ingresos, de dónde provienen, cómo evoluciona el tiempo, en qué se gasta y cómo, es quizá de las más complicadas. ¿Por qué no nos cuentas antes de entrar en materia para que el público se dé cuenta lo complejo del trabajo? A ver, déjame incluso ponerlo en perspectiva. El Banco Mundial tenía mediciones de pobreza que eran muy elementales. Menos de $1, más de $1, más de $3. Y bueno, sirvieron durante varias décadas, pero eran bastante burdas. Y ahora tenemos mediciones mucho más exactas, mucho más precisas, mucho más sensibles, ¿no? Y que cuesta un trabajal. Cuéntanos eso. Es correcto. Efectivamente, estamos hablando de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Esta es la edición número 20. Es decir, ya tenemos una serie. La levantamos cada 2 años y la levantamos cada 2 años porque es muy compleja. Logísticamente implica visitar más de 105,000 viviendas en un periodo que va entre agosto y noviembre. Es decir, en ese periodo tenemos que ir a tocar a las puertas, pero no solamente eso. Tenemos que ir con uno de los cuestionarios más complejos. ¿Y por qué digo de los más complejos? Porque son 6 cuadernillos. Tocamos la puerta y preguntamos por los habitantes de esos hogares menores de 12 años, mayores de 12 años, si hay algún negocio en la vivienda, las características de la vivienda, si el material con el que está construido, qué electrodomésticos tiene, cuántas habitaciones tiene, si hay agua, la disponibilidad de agua, si llega directamente de la calle, si hay drenaje. Pero también preguntamos lo más importante sobre los ingresos y gastos, es decir, cuál es el ingreso monetario y no monetario que llega a esas viviendas. A ver, déjame interrumpirte porque ¿Sí? Esto que acabas de narrar así muy sencillito, el que lo acepten a uno en el hogar y que le abran las puertas de su realidad. ¿Cuántos focos tiene usted? ¿Tiene usted refrigerador? Gana? Y después, ¿cuánto gana? No deja de ser, podría ser incluso, no digo amenazante, pero así como difícil. Y sin embargo, esta encuesta se ha ido asentando. Claro. Y la gente no tiene rechazo, casi, por lo que sé, tiene muy poco rechazo. No solo tiene rechazo porque tenemos la confianza de los mexicanos. Es decir, primero nos abren. Sí. Nos abren y nos permiten sentarnos durante 7 días en el hogar para preguntar los gastos diarios. Porque necesitamos saber qué se consume en términos de alimento, de cuánto se gasta en transporte, cuánto se gasta en seres domésticos. Es decir, imagina los gastos que hiciste la semana pasada. Ahora bien, esto lo hacemos no solamente porque queremos
conocer o nos va a dar los ingresos generales, sino nos va a permitir, por ejemplo, saber cuál es el electrodoméstico más común en los hogares mexicanos. Porque no nos sacas de dudas. ¿Cuál es y qué porcentaje de la población? ¿Cuál crees tú? A ver, intuitivamente. El refri. La licuadora. La licuadora. ¿Qué porcentaje de los mexicanos tienen? No traigo el dato ahora, pero altísimo. es probablemente no de los mexicanos, sino de las viviendas. Entonces, probablemente está por encima del 85-90%. Y eso nos conecta con la disponibilidad de electricidad. Claro. ¿No? Entonces, tenemos que ir ligando ahí temas. Ahora, al levantarlo cada 2 años, nosotros podemos hacer esta fotografía pormenorizada, esta imagen muy nítida de los hogares, de sus ingresos y sus gastos. Y cuando decimos ingresos, son ingresos por trabajo, son ingresos por ganancias, son ingresos por regalos, son ingresos por remesas, son ingresos por lo que una fundación entrega a una familia. Son ingresos imputados. ¿Por qué no nos explicas eso, que es quizá lo menos obvio? Exacto. Son ingresos, nosotros preguntamos si son ingresos por trabajo dependiente, por trabajo independiente, en el ámbito rural, en el ámbito urbano, y vamos nosotros construyendo para poder tener esta fotografía que nos dice que el ingreso entre 2022 y 2024 creció en 10.6%. ¿Por qué no vamos ya a los datos? Si no, como en una Exacto. mala novela que hablamos mucho de la técnica y no vamos a la trama. Entonces, ¿por qué no vamos a la trama? Ese es un dato que tuvo mucho eco, porque, digamos, la economía prácticamente no creció, o creció muy poco en ese periodo. Y, sin embargo, los ingresos sí crecieron y, además, con una distribución muy interesante. Entonces, primero crecieron 10%. Entonces, crecieron 10.6% para todos los grupos de la población. Este es un gran promedio nacional, ¿no? Entonces, esta cifra, 77,864 pesos, es un promedio trimestral. Nuestra medición es por trimestre. Entonces, es un promedio de lo que reciben los hogares, no las personas. Ni siquiera las familias, los Entonces, hogares. el ingreso corriente promedio trimestral, 77,864. Ese es del último trimestre del año pasado. Depende, como empezamos en agosto, pues. vamos de agosto a noviembre. Okay. ¿No? Entonces, pero, digamos, lo hacemos para, ese es el y promedio. Respecto a 2 años antes, creció 10.6. Entonces, uno se pregunta si la economía no había crecido. Bueno, lo que estamos nosotros capturando es que los ingresos del trabajo sí crecieron. El salario mínimo crece y crecen otros ingresos que no se reflejan en el crecimiento de la Quizá economía. uno de los datos más interesantes que rompe un mito y es, bueno, sí, es que les repartieron lana desde el gobierno. Y no, parece que el éxito mayor de la política económica del presidente López Obrador, que ha continuado con esta presidencia, ha sido el impulsar, por un lado, el crecimiento del salario mínimo y, por otro lado, una serie de cambios en materia laboral que ha ayudado a aumentar el crecimiento, como prohibir o dificultar el outsourcing, muchas otras cosas. Entonces, los ingresos laborales, ¿cómo crecieron, Graciela? Crecieron en 10.5%. Es decir, aquella parte del ingreso crece muy parecido al resto. Pero es el grueso de los ingresos, ¿no? Entonces, estamos hablando que de esos 77,000 pesos encerrado, trimestrales, 51,000 vienen del trabajo. Entonces, vean ustedes que es una proporción muy alta. ¿Cuál es el segundo rubro importante? Las transferencias. Y ustedes ahí rápidamente pensarán, son los programas sociales. No necesariamente. En transferencias nosotros englobamos las jubilaciones, por ejemplo. Las jubilaciones es una transferencia porque ya no hay un trabajo. Entonces, en realidad, de los 77,864 pesos, solo 2,500 vienen de programas sociales. Esto en promedio por familia, por hogar. Por hogar. Entonces, estamos hablando que es el 3.2%. Eso total de la familia Eso, en promedio. claro que puede cambiar por grupo de hogares, los llamados deciles. Exacto. Ahora,
Perdón, pero es que hay un punto que es clave en esto. Y es que cuando se inició la encuesta, la tasa de crecimiento demográfico era muy superior. Entonces también estamos viendo los efectos de una caída en la tasa de fecundidad. Hay más gente trabajando, para decirlo de otra forma. No, más gente trabajando también, pero es que si tú tenías, en los 70 tenías una 8 tasa... hijos. Tenías una tasa de 3.5, más o menos. O sea, duplicabas tu población en 20 años. ¿Qué economía te puede seguir el paso? Claro. Y en cambio ahorita tenemos una tasa de fecundidad, tú me corregirás, pero pues ya por debajo... 1.4, ¿no? Por debajo. A ver, te Por voy a debajo dar, de la tasa de reemplazo que 2.1. te voy a dar el tamaño del hogar. Por mujer Eso en va a edad ser muy fértil. interesante. El tamaño del hogar, Promedio. 3.35 personas por hogar. 3.35. Es decir, estos hogares de 6, 8 integrantes se han ido reduciendo. Sí hay. Y hay diferencias regionales también importantes, pero en promedio en el país los hogares tienen 3.35 integrantes. Y esto ha ido bajando. Si pensamos en 2016 eran 3.66. Y si vemos algunas diferencias regionales, para ilustrar esto, ¿las tienes a la mano? Sí, del Tamaño por hogar. No, tamaño por hogar, digamos, como el foco es ingresos, Entonces, pero lo que sí podemos decir, por ejemplo, es el número de integrantes de 65 y más años. Este se ha ido incrementando y pues vamos a tener nosotros un punto 35. ¿No? Este punto 35, pero veníamos de punto 29 en 16. Eso es Entonces, está creciendo el número de la presencia de... individuos de más de 65 años. Es correcto. Y hay Es que decirlo, fueron a tu casa, Federico. Pero además hay que decirlo, en el mundo en lo general, las sociedades que se urbanizan tienden a disminuir la tasa de fecundidad. Esto en México no se veía desde hace... ¿Por qué? Porque pues, tuviste las grandes concentraciones metropolitanas de Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, y como que no percibíamos que esto ya, la urbanización estaba avanzando. Y ahora tenemos un porcentaje de población urbana mucho más alto. Y por lo tanto, disminuye. Y por lo tanto, también viene el problema de las pensiones, ¿no? Pues, sí, vas a Tenemos 30 millones de viviendas en el ámbito urbano y 8 millones en el ámbito rural. Rural definido como... Localidades de 2.500 millones de personas o menos. 2.500 personas o menos. Entonces, lo que estamos observando es que, pues justamente hay procesos demográficos corriendo que nos van a impactar en las variables de esta encuesta. Claro. Ingresos y gastos de los hogares. Pero esta encuesta, además, digamos, de decirnos la masa general de estos 77,864 pesos, en realidad también nos dan una mirada a las brechas entre lo urbano y lo rural, entre el sur y el norte. Nosotros observamos ahora un resultado muy fuerte, es que este 10.6% de crecimiento del ingreso corriente promedio trimestral aumenta en todas las entidades federativas, excepto en Chiapas. No solo aumenta en todas, sino con una gran diferencia. En Nuevo León crece más de 20. Exacto, pero en Chiapas cae 6.7%. Vamos a quedar con este dato, que hay que hacer un corte. Y regresamos con este otro muy importante, es quizá la noticia más importante, es el cambio por decil de ingresos. ¿Sí? A los más pobres les fue mejor que a los menos pobres. Un momento más de regreso aquí en Primer Círculo. De regreso en Primer Círculo vamos a hablar ahora sobre las diferencias por decil de ingreso, es decir, el 10% que recibe un mejor ingreso versus el que menos. ¿Por qué no nos cuentas esa parte que es de los datos más interesantes de esta encuesta? Sí, sin duda, para ponerlo en números absolutos y que nos dé un poco esta sensación de manera más cercana, 16,791 en el decil 1. ¿Se acuerdan de los 77, el promedio de 77,000 y 236,095 pesos. Esa es la distancia. Con una brecha amplísima. Es una brecha amplísima, pero que se ha ido reduciendo. Cuéntanos esa parte. Entonces, esta es
digamos, una brecha que, importante como es, pues para 2018, por ejemplo, era 18.3 veces. Entonces Ahora es 14, 16, ¿no? Ahora es 14. 14. O sea, sí ha habido una Entonces, disminución. se ha ido cerrando la brecha y se ha ido cerrando la brecha justamente porque el decil 10 disminuyó sus ingresos respecto a la medición de 22. ¿no? Y todos los otros crecieron. Exacto. Y el que más creció es el decil más pobre. Entre los deciles más, digamos, los primeros 5 deciles. ¿Y por qué? Nos preguntaremos por lo que decíamos en el segmento anterior, los crecimientos en las remuneraciones al trabajo, ¿no? Un aumento, una política de aumento en salario mínimo Claro. impacta como faro no solamente el trabajo formal, sino lo que estamos detectando en la encuesta es también el trabajo informal. ¿Y tú separas entre formal e informal? ¿Tienes ese dato? Sí, claro. Nosotros, una de lo que nos permite la encuesta es justamente separar entre formales e informales. Pero lo mismo, esta misma distancia o brecha entre los deciles de la población lo podemos ver en los deciles entre los estados de la República. Ya mencionábamos que Chiapas había caído Sí. y la diferencia entre Chiapas y Nuevo León, que son los extremos de la distribución en términos de las entidades federativas, es 2.84%. Es decir, el ingreso en Nuevo León es 2.8 veces más grande que el de Chiapas. Y además, 3 por 1, digamos. Y el de Nuevo León creció y el de Chiapas decreció. Entonces, ahí se amplió la brecha. Se amplía la brecha. Ahí estamos viendo ampliaciones de brecha. Entonces, la encuesta, por eso es tan rica y es tan esperada. Cada 2 años es una encuesta esperada porque nos permite ver no solamente en dónde estamos en términos de ingresos y gastos en términos generales, sino ir identificando grupos. Podemos ver, por ejemplo, la diferencia, la brecha tal vez más conocida, ciertamente la de deciles y la de entidades federativas, pero también la de hombres La brecha y mujeres. de género. Claro. La brecha de género. ¿Y cómo va eso? 23.714 para mujeres y 36.047 para hombres. Para los hogares presididos por una mujer. No. Estos son de toda la distribución, de todas las mujeres perceptoras de ingreso y todos los hombres perceptores de ingreso. Distingues dentro de cada familia, dentro de cada hogar, hombres y mujeres. O sea, hombres y mujeres. ¿Los varones están ganando 14% o algo así? Por encima. No, están ganando 34% más. ¿34%? Sí, eso en general. En promedio. En promedio. Entonces, esta brecha de hombres y mujeres, y hacemos la distinción de los que ganan, es decir, no todas las mujeres o no todos los hombres de un hogar, sino solamente los generadores de ingreso, la brecha es 34%. ¿Y tienes horas trabajadas? No en esta encuesta, lo tenemos en otra encuesta. Pero aquí lo interesante de esta brecha es que también la encuesta nos permite ver, por ejemplo, por grupos de edad. Pues, ¿qué creen? Que en todos los grupos de edad, las mujeres ganan sistemáticamente menos que los hombres. Pero también podemos ir a ver y estudiar si tienen primaria incompleta, si tienen estudios de bachillerato, licenciatura o posgrado. Y en todas las categorías se repite la misma historia. Pero la brecha es más amplia ¿en dónde? Porque siendo amplia... En las mujeres con posgrado. Ahí la brecha es más amplia que en las mujeres. Las mujeres. Discusión. Sí. Termina. Entonces, pero lo interesante es la persistencia. O sea, no importa si eres joven o adulta mayor, si tienes primaria incompleta o tienes doctorado, si hablas lengua indígena o eres afrodescendiente. Siempre lo que nos identifica muy claramente en la encuesta es que las mujeres tienen un ingreso menor. Y la pregunta es ¿por qué? En buena medida la respuesta tendría que ir al trabajo doméstico no remunerado. El trabajo doméstico no remunerado pues hace que las mujeres, tengan menor disponibilidad de horas para salir a generar un ingreso, y cuando
pueden salir a generarlo, se insertan en el mercado laboral en sectores de baja productividad y, por tanto, de bajos salarios. Porque tuvieron que dejar de trabajar para cuidar a sus hijos, para cuidar a su mamá, lo que sea, y esas discontinuidades en el mercado de trabajo acaban afectando. Ahora, había Puede ser discontinuidad o simplemente que solo tienes medios tiempos. Menos tiempos. Puedes trabajar 3 horas o un sábado o un domingo, es lo único, y te insertas en esas actividades. con muy poco remuneración. No, lo que quería yo regresar es a un tema que lleva muchos años, que es esta teoría del brinco, ¿no? Las mujeres con primaria ganan más. Las mujeres con secundaria ganan bastante más. Las niveles con preparatoria, mucho más. Pero empezó a haber un fenómeno de deserción femenina terrible. Y parece que eso se ha corregido. Yo lo digo por los datos de la UNAM y lo digo por los datos. Parece que eso se ha corregido. Incluso hay ciertas facultades, escuelas o colegios CCH, en donde ya incluso hay más mujeres que varones. Bueno, a ver, el ingreso sí crece conforme adquieres más educación, si hay un retorno positivo a la educación. O sea, conviene ¿no? educarse, eso hay que subrayarlo, Graciela. Alguien que tiene un posgrado en esta mesa y siendo mujer les puede decir que sí hay que incentivar a nuestras hijas, a nuestras sobrinas, a nuestras colegas, a nuestras colaboradoras que se eduquen más. Sí paga educarse más. Paga más al hombre. Pero a nuestros colegas hombres hay una brecha y es una brecha grande. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es cerrar esa brecha porque todos vamos a ganar, porque las mujeres se van a educar más, van a tener incentivos para educarse y vamos todos, hombres y mujeres, a ganar más. Esa es la teoría de la premio Nobel Claudia Golding. Sí. Como el tiempo se nos va a ir acabando, quiero cerrar en algunos temas que me parecen importantes. Primero, Graciela, esta encuesta está a disponibilidad de cualquiera. Es decir, la información la vamos a poner ahí abajo, nos va a decir la pleca, lo dirá, pero ¿por qué no nos explicas? Porque no es que tú tienes los datitos. Los tengo aquí, sí, en pero mi iPad. Cualquiera sí los puede tengo, tener. Pero parte de las buenas prácticas de nuestro instituto es que la información está disponible, toda la información. Nunca vamos a un hogar a traer un dato o a una empresa que no publicamos. Toda la información que generamos en las encuestas o censos o registros administrativos tiene que convertirse en un programa. Un dato público. Exactamente. Entonces, está disponible desde el 30 de julio a las 6 de la mañana. Publicamos toda nuestra información a las 6 de la mañana y es de acceso libre, gratuito y además tratamos y estamos en un esfuerzo constante por ciudadanizar la información, es decir, por tener distintas formas de explicarla, de decirla. Déjame agregar algo de colegas que trabajan con el INEGI, una disposición para ayudar. Es decir, si el colega tiene una duda o tiene una idea, siempre hay alguien en el INEGI con el que se puede hablar y se puede aprovechar de la mejor forma este dato. Es que partimos, Carlos, de que no son los datos del INEGI. Son los datos de los ciudadanos y de las empresas. No, nosotros no los generamos, simplemente los recopilamos, los trabajamos, procesamos y los regresamos a la sociedad, al Estado, para la toma de decisiones. Pero no son nuestros datos. Entonces, ustedes pueden entrar a nuestro portal de internet y todos los datos que publicamos, además, muy importante, lo publicamos con calendario. ¿Eso qué quiere decir? Eso es muy importante. ¿Eso qué quiere decir? Que no importando qué pase el 30 de julio, yo desde el año pasado sabía que iba a publicar los resultados del ENIG el 30 de julio de 2025. Entonces, no está sujeta a presión política. Entonces, no importa si hay una reforma de tal tipo o si hay una elección o no hubo una elección o no hubo... O una guerra de no sé dónde, tú publicas. Yo tengo la obligación por calendario de publicarlo. Y eso, nos da a nosotros, bueno, una guía muy importante en nuestro trabajo, nos ordena nuestro trabajo. Pero también a los analistas, porque... Pero todos saben que estamos publicando todos los días. Y con esta misma
con este mismo calendario, ahora que tenemos nuevas atribuciones para la medición de la pobreza, sabemos que el miércoles 13, en 48 horas, menos de 48 horas, estaremos dando por primera vez desde el INEGI la cifra de pobreza multidimensional. ¿Por qué cayó esto en ustedes? Porque, digamos, es una nueva atribución del INEGI, pero era una atribución del Estado mexicano. Se va a repetir lo que habíamos estado haciendo simplemente en otra institución. Cuéntanos esto. Es correcto. A ver, no es algo que nosotros pedimos, forma parte de una reforma, de una serie de reformas constitucionales que se impulsaron desde el 5 de febrero de 2024. Pasó el proceso legislativo, fue un proceso legislativo largo que concluyó a fines de 2024, a partir del cual empezó la reforma de leyes secundarias. Tenemos un minuto, entonces vamos a... Y entonces eso hace que hoy tengamos nuevas atribuciones para la medición de pobreza y la evaluación integral de programas sociales. En 48 horas sabremos cómo ha evolucionado este índice de pobreza multidimensional. Es correcto. Y para fin de mes ya veremos todos los detalles. Totalmente. Que además es de autoría mexicana. Graciela, mil gracias. Tenemos que cerrar. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Muchas gracias, Graciela. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos el lunes entrante aquí en Primer Círculo.